Los Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 76. Dios se manifiesta en Judá, su fama es grande en Israel, su tienda está en Jerusalén, su morada en Sión. Allí quebró los destellos del arco, el escudo, la espada y la guerra. Tú eres deslumbrante, magnífico, con montones de botín. Fueron despojados los valientes que dormían su sueño. A los guerreros les faltaron sus brazos. Ante tu bramido, Dios de Jacob, se inmovilizaron el jinete y el caballo. Tú eres terrible. ¿Quién se mantendrá ante ti cuando estás enojado? Desde el cielo proclamarás la sentencia. La tierra se asustará y enmudecerá. Cuando te levantes, oh Dios, para juzgar. Cuando te levantes, oh Dios, para salvar a los oprimidos del mundo. Sí, triturarás la cólera humana, protegerás a los que sobrevivan a tu cólera. Hagan votos al Señor, su Dios, y cúmplanlos cuantos lo rodean. Traigan regalos al terrible. Traigan regalos que deja sin aliento a los príncipes y es terrible para los reyes del mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 76. En cuanto al género, es un himno de alabanza a Dios. Se le alaba, se le bendice por su grandeza, por su poderío en contra de los enemigos y por su protección a los inocentes. La estructura de este salmo podemos verla de esta manera. Los versos 2 al 4 presentan la fama y el poderío que manifiesta Dios desde Sión, desde su santuario. El verso 5 es un estribillo de alabanza que no se repite con las mismas palabras, pero que lo tenemos de forma semejante en el 5 y en el 8. En el 5 es esa alabanza a Dios como deslumbrante, como magnífico. Los versos 6 al 7 habla sobre los valientes que quedan inmovilizados ante el juicio de Dios. Después, en el 8, se repite ese estribillo, aunque en otras palabras, ya no se dice eres deslumbrante y magnífico, sino eres terrible. Los versos 9 al 11 presentan la sentencia que viene de lo alto, que tritura la cólera de los arrogantes, de los reyes, y que protege a los afligidos. Una frase que tenemos siempre en estos salmos, donde se le pide a Dios su justicia, que dé su merecido a los pecadores y que levante a los afligidos. Los versos 12 y 13 terminan con esa invitación a la comunidad a hacer votos a este Dios y cumplirlos. Y se repite de nuevo esa estrofa, porque Dios es terrible,
para con los reyes, para con los príncipes. Comentario. La fama y el poderío de Dios desde Sión. Dios se manifiesta en Judá, su fama es grande en Israel, su tienda está en Jerusalén, su morada en Sión. Este verso nos presenta estos 4 lugares: Judá, Israel, Jerusalén y Sión. Judá e Israel se utilizan lo más probable para hablar de la totalidad del pueblo. En Judá y en Israel, es decir, todo Israel, esas 2 partes en las que se había dividido el reino, Judá en el sur e Israel en el norte. Pero todo Israel se concretiza en Jerusalén. Este Dios de Judá y este Dios de Israel, que se manifiesta, que se engrandece, que crece su fama en Judá e Israel, ha elegido un lugar para habitar. Ha puesto su tienda en Jerusalén, la centralidad de Jerusalén, y en esta ciudad el monte Sión. Ahí ha puesto su morada, su vivencia en Sión. Su tienda en Jerusalén, su morada en Sión, el templo dentro de Jerusalén. Pues aquí se habla de esa centralidad específicamente en el santuario donde está su juzgado o donde está su sentencia para manifestar su grandeza, su gloria a todo el mundo, a todos los pueblos. Desde ahí, desde su santuario, Dios destruye la guerra. En el verso 4, ahí quebró los destellos del arco, el escudo, la espada y la guerra. Es decir, tanto los instrumentos que se utilizan como la misma guerra. Es decir, ahí se habla del escudo, que de alguna manera es para protegerse. Ahí se destruye el escudo, pero también destruye el arco y destruye la espada. El arco es para pelear de lejos, la espada para pelear de cerca, pero estos instrumentos de guerra quedan eliminados. Es decir, aquí se está hablando propiamente de estas armas de los enemigos, de los poderosos, que se acallan con el poderío del Señor, con el poderío de Dios. En el Salmo 46:9 leemos que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros del fuego. Es decir, estas mismas palabras prácticamente que se expresan en este salmo. Hay en Isaías esta misma idea, también en los salmos, donde Dios da fin a la guerra, donde Dios transforma esos instrumentos de guerra, que son la espada, que son la lanza, los transforma en un arado, en una hoz para segar, es decir, en instrumentos de trabajo. Pero es un mensaje de paz, un mensaje de esperanza para cuando cesarán todas las guerras, como un mensaje de paz para todo Israel y los pueblos. Aquí no se está dirigiendo propiamente a Israel, sino a estos enemigos que han venido contra Dios y contra su pueblo. Destruirá esos instrumentos de guerra. El 5, ese estribillo de alabanza, de bendición a Dios. Eres deslumbrante, eres magnífico, con montones de botín.
Es decir, tú eres deslumbrante, eres magnífico con montones de botín. En segundo libro de los Reyes 6:18 leemos: cuando los sirios bajaron hacia él, Eliseo oró al Señor: por favor, vuelve ciega a esa gente. Y el Señor los deslumbró como pedía Eliseo. Los deslumbró como él pedía. Esto significa, Dios es deslumbrante, es magnífico. Por su grandeza, por su poderío, estos enemigos quedan deslumbrados, quedan cegados, es decir, no pueden soportar la luz divina, el poderío divino, quedan aterrados. Y luego él es magnífico con montones de botín. El botín es el resultado de la victoria. Es decir, cuando destruían, vencían un pueblo, podían quedarse con el botín, con lo que pudieran conquistar allí. Entonces, se da a montones. ¿Qué quiere decir? Que ese triunfo de Dios se da a montones, se da grandemente. Versos 6 y 7, los valientes quedan inmovilizados. Verso 6, fueron despojados los valientes que dormían su sueño. A los guerreros les faltaban sus brazos. Ante tu bramido, Dios de Jacob, verso 7, se inmovilizaron el jinete y el caballo. Es decir, la fuerza divina y la victoria de Dios causan la inmovilización a los enemigos guerreros. Son despojados y además quedan rendidos, como dormidos. ¿Ven? Quedan despojados quiere decir, pues todos los bienes que poseían, llega el más fuerte y se apodera de ellos, es el botín. Pero dice además, ellos dormían su sueño. ¿Qué quiere decir? Que quedan como pasmados, que quedan como dormidos, que quedan como sin hacer nada, quedan rendidos. Leemos en el Salmo 18:16 acerca del bramido de Dios, el bramido de Jacob, que deja inmovilizados tanto al jinete como al caballo, es decir, al guerrero. Dice Salmo 18:16, apareció el cauce del mar y afloraron los cimientos de la tierra. Ante tu bramido, Señor, ante el resuello furioso de tu nariz. Es decir, la cólera, el enojo de Dios contra los enemigos de su pueblo hace que se seque el mar, que aparezca la tierra seca y el pueblo pueda pasar. Entonces, este salmo que canta esa liberación de Israel estando en Egipto. ¿Ven? Apareció el cauce del mar, afloraron los cimientos de la tierra, es decir, se abrió el mar y la tierra apareció seca para que pasara el pueblo. Pero dice aquí, ante tu bramido, es decir, ante la voz potente del Señor, ante el resuello furioso de su nariz, es decir, esa cólera que ya hemos comentado se refiere a la justicia, que viene a dar su castigo a los pecadores, a los malvados. Salmo 80:17, como a la maleza la prendieron fuego, perezcan con un bramido tuyo, perezcan con un bramido tuyo. Salmo 104:7, pero ante tu bramido huyeron, ante tu voz tonante se precipitaron. Entonces, aquí se habla de esa voz potente del Señor, de esa voz magnífica que de alguna manera causa este estruendo, no solo en la naturaleza, como leemos en el Salmo 28, sino
en los guerreros, en los valientes, en los enemigos. Verso 8, otro estribillo de alabanza, de engrandecimiento a Dios. Con otras palabras, tú eres terrible. ¿Quién se mantendrá ante ti cuando estás enojado? Antes se había dicho en el verso 5, eres magnífico, eres grandioso, ¿vean? Pero ahora dice, eres terrible. Nuevamente su poderío, su grandeza. Pero aquí viene una pregunta retórica. ¿Quién se mantendrá ante ti cuando estés enojado? ¿Quién puede hacer pie? ¿Quién puede sostenerse ante tu justicia? Dice aquí, ante tu cólera, pero se trata ante tu justicia. Eres deslumbrante, habíamos escuchado y ese eres terrible, hemos comentado, se refiere al mismo poderío, a la misma fuerza. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué actúa de esa manera? Por la injusticia del enemigo, por el daño que se le hace a los pobres, a los indefensos. Segundo libro de Crónicas 26 leemos: ¿no eres tú el Dios del cielo, el que gobierna los reinos de la tierra, lleno de fuerza y de poder, al que nadie puede resistir? En forma de pregunta. Igual, ¿acaso no eres tú ese Dios poderoso, ese Dios que gobierna, lleno de fuerza, al que nadie puede resistir? Por esa misma idea, cuando Dios manifieste su poder, nadie, ¿quién podrá resistir? Desplegar todo tu poder está siempre a tu alcance. ¿Quién puede resistir la fuerza de tu brazo? También Sabiduría 11:21 tiene esta misma idea de segundo libro de Crónicas 26. Sabiduría 11:21 dice: desplegar todo tu poder está siempre a tu alcance. ¿Quién puede resistir la fuerza de tu brazo? La misma frase que encontramos en segunda de Crónicas 26, en la parte B. Vean, cuando Dios grandioso, terrible, se manifieste para juzgar, ¿quién puede resistir? Es una frase que se dirige también a los enemigos, a los arrogantes. 9 al 11, la sentencia de lo alto, que viene a triturar la cólera humana, pero también a proteger a los afligidos. Verso 9, desde el cielo proclamarás la sentencia. La tierra se asustará y enmudecerá. Cuando te levantes, oh Dios, para juzgar, para salvar a los oprimidos del mundo. Sí, triturarás la cólera humana, protegerás a los que sobrevivan a tu cólera. Desde el cielo, es decir, desde el trono divino, Dios juzga con rectitud, con honestidad, con claridad. La tierra se asusta y enmudece. Puede tratarse de asustarse y enmudecer, es decir, quedar aterrada, quedar como muda de espanto ante esa grandeza, ante ese poderío, que es la idea que hemos estado comentando de antes. Pero también puede tratarse de se asusta por el terror de la guerra, pero cuando cesa la guerra, cede el furor, el espanto de la tierra y se pacifica, se queda tranquila. La guerra espanta, pero cuando termina la guerra se tranquiliza. Sería un poquito la idea de la primera frase o la primera estrofa que encontramos en este salmo, que Dios desde Sión, desde Jerusalén se manifiesta y acalla ese poderío de los enemigos. Entonces,
se enmudece también la tierra cuando acaba la guerra. Tenemos en Josué 11:23 esa idea. Josué se apoderó de todo el país, como el Señor había dicho a Moisés, y se le dio a Israel en herencia, repartiéndolo en lotes a las tribus. El país quedó en paz. Isaías 14 del 5 al 7. ¿Cómo ha acabado el tirano? Ha cesado su agitación. Ha quebrado el Señor el cetro de los malvados, la vara de los dominadores, al que golpeaba furioso a los pueblos con golpes incesantes y oprimía con furia a las naciones, con opresión implacable. La tierra entera descansa tranquila, gritando de júbilo. Descansa tranquila, gritando de júbilo. Segundo libro de Crónicas 23:21. Toda la población hizo fiesta y la ciudad quedó tranquila. A Atalía la habían matado a espada. Es decir, Atalía, que hacía la guerra contra estos hijos de Israel, la habían matado, la ciudad quedó tranquila. Segundo libro de Crónicas 20:29. Los reinos circundantes fueron presa de un pánico sagrado al saber que el Señor lucha contra los enemigos de Israel. Entonces, esta ciudad que se pasma, que se exalta y luego queda calmada, pues puede tener estas dos ideas, o que enmudece puede tener estas dos ideas. El poderío espanta y quedan como paralizados, mudos, o bien la guerra espanta, trae terror, miedo, se exalta la tierra, pero cuando Dios ha logrado vencer a los enemigos, la tierra queda tranquila, queda muda, queda en paz. Viene el juicio, que consiste propiamente en salvar a los oprimidos, triturar la cólera humana y proteger a los que sobreviven a la cólera divina. ¿Qué significa esto de proteger a los que sobreviven a la cólera divina? Es decir, a aquellos que no alcanzó la cólera divina porque eran inocentes. La cólera divina o el juicio divino viene para los pecadores, para los arrogantes, para los que quieren hacer daño a su pueblo con el poderío de la guerra, con la destrucción. Pero los inocentes quedan libres porque ellos han confiado en Dios, ellos esperan en Dios, no les alcanza, no les toca ese juicio. Versos 12 y 13. Haz votos, cúmplelos. Dios, que es terrible con los reyes. Vean, haz voto al Señor, su Dios, hagan votos. Cúmplanlos cuantos lo rodean, traigan regalos al que es terrible, que deja sin aliento a los príncipes y es terrible para los reyes del mundo. Los justos, los que están cerca, los que encuentran en Sión al Señor, hacen votos en el templo y los cumplen. Aquellos pueblos que son conquistados tienen que estar pagando tributo al rey, a Dios. Es decir, traen regalos para el Señor, que es terrible, es decir, deja sin aliento nuevamente a los poderosos y deja sin aliento, los deja pasmados, es decir, pues nuevamente esa idea de espanto, de que quedan sin poder decir nada. También sin aliento puede significar sin vida, es decir, destruye la vida de aquellos
agresores, de aquellos príncipes de la tierra o de aquellos reyes del mundo. Pues es un salmo que canta esa grandeza divina, que canta pues ese poderío de Dios, pero siempre con esa idea clara del Antiguo Testamento. El juicio de Dios debe venir para destruir el mal, destruir a los pecadores y salvar a los inocentes, favorecer a los inocentes. Nosotros desde la perspectiva cristiana sabemos que la lucha no es por destruir al pecador. La lucha es para salvar, rescatar al pecador, pero sí tratar de destruir el pecado, destruir esas estructuras, esos ambientes, esas situaciones donde se manifiesta el mal, el daño, la agresión, donde se domina a los demás, tratar de luchar por destruir ese tipo de situaciones o estructuras, pero con amor a la persona, tratando de salvar a la persona. Este salmo también nos invita a confiar en Dios. No dejar de luchar por la justicia y la paz. No desesperarnos cuando vemos que el mal sigue avanzando. Seguir luchando, pero sin perder la esperanza, confiando en Dios, manteniendo la paz. Ojalá que el Señor nos conceda esa gracia de ir descubriendo también nuestro compromiso por construir la paz, por construir este reino de Dios, por seguir tratando de que esa manifestación divina, ese poderío divino, esa gracia se siga manifestando, pero no tanto para destruir, sino para salvar, para rescatar y para que se vaya construyendo cada vez más un mundo de paz. Es importante recordar esta idea que ya nos presentan los profetas. Queremos que se acabe la guerra. Queremos luchar contra el daño, contra la agresión. Queremos que se acabe todo ese daño que destruye vidas, que destruye ciudades, que destruye las relaciones entre los demás. Pero no pensemos solamente en guerras que se dan, no sé, por allá en Medio Oriente, en otras partes, o no sé. Pensemos y tratemos de luchar desde nuestra familia, desde tratar de buscar la paz interior, de poder establecer, crear, trabajar por ambientes sanos en las relaciones mutuas, a nivel familiar, a nivel comunidad dentro de la iglesia, a nivel social, ir favoreciendo todas esas estructuras que puedan llevarnos a la reconciliación, a la paz, a la tranquilidad. Queridos hermanos, les agradecemos que sigan con nosotros pues en estos talleres de reflexión, de meditación de los salmos. También les quiero hacer esa invitación para que puedan compartir con las personas que tienen ustedes en sus contactos, con sus conocidos. Queremos que estas reflexiones, estas meditaciones de los salmos y de otros textos bíblicos puedan llegar a muchas personas, que les haga bien, que les favorezca. Acercarnos cada vez más a la palabra de Dios va guiando, va iluminando, va conduciendo nuestra vida. Y queremos que sean muchas las personas que puedan tener esta gracia, que puedan tener esta oportunidad. Así que como un medio también de ir haciendo apostolado, podemos seguir compartiendo estos videos con las personas que tenemos a nuestro alcance. Gracias, queridos hermanos, que Dios les siga bendiciendo abundantemente en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.